gráfica muy exacta, solamente es un esbozo de la gráfica. Y bueno, miren, vamos a empezar con un problema relativamente sencillo, que es el problema número 9. La función del problema 9 es f de x es igual a 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3. Lo que lo hace relativamente sencillo, como les decía, es que se trata de un polinomio. Los polinomios son muy cómodos de trabajar. ¿Qué es lo que los hace cómodos? Bueno, es que no tienen asíntotas, no se cortan, son continuos para todo dominio de la función. Eso es lo que los hace muy cómodos. El que sean continuos tiene mucha ventaja. Cuando ya veamos funciones en donde se presenten asíntotas, ahí vamos a cambiar un poquito la manera de trabajar, pero bueno, vamos a empezar con los polinomios. Miren, lo primero que vamos a encontrar es dónde están los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? ¿Por qué nos interesan los valores críticos? Bueno, por un lado nos los piden, pero realmente la razón de encontrar los valores críticos es porque ahí van a estar localizados los posibles máximos o mínimos de la función. Teniendo los valores críticos, ya sabemos que ahí van a estar los extremos relativos. Ahora, ¿cómo se calculan los valores críticos? Bueno, ayer vimos el método, lo platicamos. Los valores críticos tienen como característica que son los puntos en donde se pueden trazar rectas tangentes horizontales, de pendiente igual a 0. Y como la derivada es lo mismo que la pendiente de la recta tangente, pues entonces son los puntos en donde la derivada vale 0. Ahí está la clave para encontrar los valores críticos. La primera parte del método dice, derivamos, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Derivamos porque vamos a trabajar con pendientes de rectas tangentes. Igualamos a 0 porque nos interesa en dónde las rectas tangentes son horizontales, de pendiente igual a 0. Y resolvemos la ecuación para encontrarlos, para saber dónde están. Entonces, derivamos. También, bueno, pues se trata de un polinomio. La derivada también es muy sencilla. Término por término. De 4x cúbica su derivada es 12x cuadrada. De 9x cuadrada son 18x. De menos 12x la derivada es menos 12 y de 3 es 0. Esta es la derivada de la función. Todo lo que vamos a hacer va a ser con este valor, con la derivada. Ahí la vamos a guardar. Ahora, para encontrar los valores críticos, igualamos a 0 la derivada. Y resolvemos la ecuación. Bien, es una cuadrática. Se puede hacer, pues hay diferentes métodos, pero todavía antes de resolverla, podríamos nosotros simplificar los coeficientes. Todo tiene a 6 como factor común, podemos factorizar un 6. Nos queda 2x cuadrada menos 3x menos 2 igual a 0. El 6 pasa dividiendo a 0, se va a hacer 0. 2x cuadrada menos 3x menos 2 igual a 0. La vamos a resolver por la fórmula general. La regla dice que esto es igual a menos b, que vale menos 3, menos y menos nos da más menos la raíz de b cuadrada, menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 por a por c, con este menos nos da más, 4 por 2 son 8, por 2 son 16, entre 2a que nos va a dar 4. Es decir que esto será 3 más menos 16 más 9 nos da 25, la raíz de 25 es 5, entre 4. X1 con el positivo, 3 más 5 son 8, entre 4 nos da 2. X2 con el otro valor, con el negativo,
3 menos 5 nos da menos 2 cuartos, que equivale a menos 1/2. Entonces, esta función tiene dos extremos relativos. Uno donde x vale 2 y otro donde x vale menos 1/2. Ahora, para poder ubicarlos, además del valor en x, necesitamos el valor en y. Estos son los valores críticos. Cuando ya los asociamos con un valor en y, entonces ya se convierten en puntos críticos. Vamos a tener dos puntos. Uno cuando x vale menos 1/2, y aquí nos faltaría el valor de y. Y otro cuando x vale 2, y nos faltaría el valor de y. ¿Cómo obtenemos y? Pues y es la función original. Vamos a evaluarla cuando x vale menos 1/2 y lo que nos dé, eso es lo que vale y. Y luego cuando x vale 2 y lo que nos dé, eso es lo que vale y. Entonces les voy a pedir que tomen su calculadora y hagan operaciones. Cambien todas las x por menos 1/2 y me dicen cuánto vale y. Y ya tendríamos las dos coordenadas de los puntos críticos. Cuando solamente tenemos el valor en x, se le llama valores críticos. Cuando ya lo asociamos con un valor en y, entonces son puntos críticos. A ver cuánto les da y cuando x vale menos 1/2 y luego cuando x vale 2. Ustedes me dicen cuando tengan resultados. Necesitan hacerlo. ¿Cuánto vale y? Jóvenes, no tenemos toda la clase. Cuando x vale 2 es menos 25. Cuando x vale 2, y vale menos 25. Muy bien. ¿El otro? A mí me salió 25 cuartos. Ok, 25 cuartos positivos. Muy bien, miren. El valor de y es lo que vale los máximos y mínimos, por eso era importante que lo tuviéramos. Como es un polinomio y como es continuo, con toda seguridad, el valor mayor, que es 25 cuartos, este va a ser el máximo, donde x vale menos 1/2. Y el valor menor, que es menos 25, va a ser el mínimo. Eso, con toda seguridad, porque es un polinomio, una función continua. Pero hay que demostrarlo. Nosotros tenemos que demostrarlo. Tenemos que decir cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Bien. ¿Cómo saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Bueno, lo que hay que hacer ahora es evaluar la derivada, darle valores
antes y después de cada valor crítico. Antes de menos un medio y después de un medio. Antes y después de 2. Bueno, para que se nos facilite esto y no cometer errores, como les decía ayer, de pasarnos de un punto a otro, vamos a construir una tablita. ¿Cuántos valores críticos encontramos? ¿Cuántos valores críticos tenemos? 2. Quiere decir que nuestra tablita va a tener 2 rectas verticales. Y una recta horizontal que viene siendo el eje de las X o la recta de los números reales. Aquí vamos a tener el primer valor crítico que es menos un medio y el segundo valor crítico que es 2. Siempre el menor va primero, hay un orden. Este intervalo son valores que van desde menos infinito a menos un medio. Aquí tendremos valores desde menos un medio hasta 2. Y de este lado estarán de 2 a infinito positivo, es decir, este se extiende hacia más infinito. Y a quien le vamos a dar valores es a la derivada. Aquí la voy a volver a anotar. La derivada nos quedó como 12x cuadrada menos 18x menos 12. Ahora, le vamos a dar un valor de cada uno de estos intervalos. No nos interesa el valor numérico, nos interesa el signo. A ver, denme un valor entre menos infinito y menos un medio. Menos 1. Menos 1, sí. ¿Qué signo tiene la derivada cuando x vale menos 1? Menos 1 al cuadrado es 1 por 12 es 12. Menos 1 por menos 18 nos da más 18, menos 12. Estas sumas y restas, ¿qué signo van a tener? ¿Qué signo tiene? Positivo. Es positivo. Entonces, no importa qué valor le den. Por eso no nos interesa el valor numérico, solamente el signo. Le dimos el menos 1, pero le pueden dar menos 2, menos 3, menos 4, el que quieran en este rango. Y siempre la derivada les va a salir positiva. Entonces, en este valor, la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, significa que la función crece. Siempre que la derivada sea positiva, la función crece. Ahora, un valor entre menos un medio y 2. Entre menos un medio y 2. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? 1. Está bien. Yo le hubiera dado el 0, pero el 1 está bien. Sería 1 al cubo, perdón, es en la derivada, acá está. 1 al cuadrado es 1 por 12, me da 12. 1 por menos 18 me da menos 18, menos 12. Estas sumas y restas, ¿qué signo van a tener? Negativo. Es negativo. Queda menos 18, pero no me interesa el valor numérico, solamente el signo. No importa qué valor le den, entre menos un medio y 2, siempre será negativa. Bueno, para este intervalo, la derivada es negativa. Y si la derivada es negativa, significa que la función decrece. Vamos con el tercer intervalo. Un valor entre 2 e infinito. El que sea. 4. Ok. 4. Nos queda aquí. En la derivada lo sustituimos. Nos va a quedar 4 al cuadrado son 16. Por 12. 16 por 12.
192. Luego, 4 por menos 18 nos va a dar menos. 18 por 4 nos da 72. Menos 12. Estas sumas y restas, ¿qué signo van a tener? Después de hacer todo esto, el resultado, ¿qué signo tendrá? Positivo. ¿Qué sí? Positivo. Positivo. ¿Sí? Quiere decir que no importa qué valor le demos, siempre en este trayecto, en este intervalo, la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, significa que la función crece. Entonces, miren, abusados, ahí vamos. Si la función crece y luego decrece, es decir, la derivada cambia de más a menos, ahí la función presenta un máximo. Un máximo que vale lo que vale y en ese punto, 25 cuartos. Para el otro valor crítico, la función decrece, va hacia abajo y luego crece, hace esto. Es decir, la derivada cambia de menos a más. Si la derivada cambia de menos a más, significa que ahí la función presenta un mínimo. ¿Que vale cuánto? Lo que vale y en ese punto. Un mínimo que vale menos 25. Ahora sí ya sabemos que tiene dos puntos críticos, que en un medio, en menos un medio, presenta un máximo que vale 25 cuartos, que donde x vale 2, presenta un mínimo que vale menos 25. ¿Cómo supimos que era máximo? Porque la derivada cambia de más a menos. Es decir, la función crece y luego decrece. ¿Cómo supimos que aquí había un mínimo? Porque la derivada cambia de menos a más. Es decir, la función decrece y luego crece. Este cambio de signo de la derivada es lo que me dice si es máximo o es mínimo. Si el cambio es de más a menos, es máximo. Y si es de menos a más, es mínimo. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora, nos preguntan también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿De dónde a dónde la función crece? Bueno, aquí dice que crece de menos infinito a menos un medio, unión con, porque vuelve a crecer a partir de 2 y ya está infinito positivo. ¿Cómo sabemos que ya va hacia arriba, que ya no baja? Bueno, sabemos que ya no baja porque si bajara, tendría que formar otro máximo y nada más hay estos, no hay más. Por eso tenemos la certeza que a partir de 2, la gráfica va para arriba y no vuelve a bajar, no importa qué valor le demos a x. ¿De dónde a dónde la función decrece? Bueno, estos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función decrece en este intervalo cuando va de menos un medio a 2. Solamente en esta parte decrece, no hay más. Entonces, ya tenemos los valores críticos, ya encontramos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ya tenemos los extremos relativos, un máximo que vale 25 cuartos, donde x vale menos un medio, un mínimo que vale menos 25, donde x vale 2. Lo único que nos falta para terminar el problema es construir la gráfica. Pero bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta con el problema? Criterio de la primera derivada. No, ninguna, profe. ¿No? ¿Nadie? Bueno, nos vamos a la gráfica. Miren, aquí con la gráfica hay que tener cuidado porque las escalas son muy grandes. Menos 25
Es un valor muy, o sea, hay que ir muy abajo sobre el eje de las Y. Hay que tener cuidado con eso. Voy a hacerla aquí un ladito para que no tenga que cambiar de hoja, porque aquí es donde tengo la información. Y bueno, vamos a suponer que aquí está el -1. Este es -1 medio. Este es 2. -10. -20. Cada cuadrito le voy a dar -5. -25. Y para arriba, 25 cuartos. Si nosotros dividimos 25 entre 4, nos da 6.25. Entonces, más o menos aquí debe de estar. Entonces ya tenemos nuestros ejes y los puntos que vamos a necesitar. Miren. Vamos a empezar marcando los puntos críticos. Cuando x vale -1 medio, y vale 25 cuartos, que sería este punto, aquí la función va a tener un máximo. Cuando x vale 2, y vale -25, sería este punto. Aquí va a tener un mínimo. Pero es todo lo que tenemos. Necesitamos más información para hacer la gráfica. Un esbozo de la gráfica, no tiene que ser muy exacto. Para ello, vamos a encontrar dónde corta la gráfica a los ejes coordenados, que son las intersecciones. Miren, voy a cambiar nada más para practicar en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una gráfica, cualquiera que ésta sea, vamos a suponer que esta es nuestra función. Todos estos puntos donde la gráfica corta al eje de las Y, se les llama intersecciones con el eje Y. Todos estos puntos tienen algo en común. En todos los puntos donde corta el eje de las Y, x vale 0. Bueno, de esa manera podemos encontrar las intersecciones con el eje de las Y. Le damos a x el valor de 0 y resolvemos la ecuación. Lo mismo pasa con el eje de las X. Todos los puntos donde la gráfica corte al eje de las X, todos tienen algo en común. En ellos, Y vale 0. Entonces, para encontrar las intersecciones con el eje de las Y, con el eje de las X, le vamos a dar el valor a Y de 0 y resolvemos la ecuación. Así se encuentran las intersecciones. Entonces, con el eje de las Y, le damos a X el valor de 0 en la ecuación original, porque es la que estamos graficando. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Si X vale Más 0, 3. ¿cuánto vale Y? Vale 3. Le damos a X el valor de 0, hacemos operaciones, sustituimos y nos queda que Y vale 3. Bueno, ya sabemos que va a pasar aquí, donde Y vale 3. Ahí corta el eje de las Y. Ahora, ¿cómo encontramos las intersecciones con el eje de las X? Bueno, es el mismo criterio. Ahora le damos a Y el valor de 0. Aquí vamos a tener un problema, porque miren, si Y vale 0, la ecuación que nos queda es 4x cúbica menos 9x cuadrada menos 12x más 3 igual a 0, que es una ecuación de tercer grado. Las ecuaciones cúbicas no se resuelven tan fácil, tan directas, como una ecuación cuadrática como esta. Pues tendríamos que meternos al estudio de los polinomios para resolver esa ecuación. No lo vamos a hacer. Cuando ustedes lleguen a álgebra B, los que vayan a llevar álgebra B, ahí les van a enseñar cómo resolver polinomios de grado mayor que 3.
Pero bueno, ahí los van a ver. Entonces, solamente es un esbozo. Quiere decir que sube, llega al máximo, pasa por la intersección, por aquí en algún lugar corta el eje de las X, hace el mínimo, bueno, aquí se supone que viene y hace el mínimo, va a formar el mínimo, vuelve a subir y ya no baja. Lo que les decía, ¿cómo sabemos que sube y que ya no baja? Porque no hay más extremos. Si esta bajara, formaría otro máximo y ya no hay más. Tiene un máximo aquí en 25 cuartos. Aquí tiene un mínimo que vale menos 25 y me faltaría nada más donde corta aquí al eje de las X, por eso aquí la dejé. Es un esbozo de la gráfica. O sea, nos da la idea de cómo se comporta. Fíjense cómo de menos infinito a menos un medio, la gráfica siempre va para arriba. Es decir, que crece. Pero también a partir de 2, siempre va a ir hacia arriba, ya no va a bajar. O sea, esos son los intervalos de crecimiento. Y de menos un medio a 2, va hacia abajo. Es en donde decrece. Entonces, aquí podemos ya ver bien dónde crece, dónde decrece, dónde está el máximo, cuánto vale, dónde está el mínimo, cuánto vale, y cómo nos quedaría en la gráfica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el problema? Yo tengo una duda. Para encontrar las intersecciones en X, tenemos que igualar la ecuación original a 0, ¿verdad? Y de ahí resolver. Le das a Y el valor de 0. Esta es Y. F de X es lo mismo que Y. Entonces le das, es como si la igualaras a 0. Y resuelves la ecuación. Sí. Ok, gracias. Aquí no la resolví porque es una ecuación cúbica. Las cúbicas no son tan directas como las cuadráticas. De hecho, les voy a pedir para mañana que hagan la gráfica, esta misma gráfica de esta función, en un graficador. ¿Qué graficador manejan ustedes? ¿Qué graficador manejan? ¿Nunca han graficado con una aplicación? GeoGebra, profe. Ok, GeoGebra. ¿Alguien maneja alguno diferente? Bueno, los que manejen GeoGebra lo pueden hacer igual con GeoGebra. Y mañana les voy a pedir que me compartan la pantalla para que veamos bien exactamente cómo quedó la gráfica. Para los que no manejan un graficador, de veras sería bueno que fueran buscando uno, porque al menos en estas primeras materias van a tener que graficar. Yo les puedo recomendar 2 que yo conozco, que uso, y que están gratis en la red, que ustedes pueden descargar gratis sin problema. Uno se llama Graph y otro es Winplot. Son muy amistosos, muy fáciles de trabajar. Si en la primera vez que metan la ecuación nos queda que muy distorsionada, que no se aprecie bien, nos da opción de manejar diferentes rangos en los ejes. Podemos cambiar los valores en los ejes, de tal manera que la gráfica cada vez la vayamos apreciando mejor. Eso nos lo permite y son muy cómodos, como les digo, muy fáciles de trabajar. Entonces mañana voy a pedirles al azar que me compartan su pantalla con la gráfica. Quien no lo traiga, pues voy a empezar a restarle puntos. Me están ustedes obligando a hacer eso porque no les gusta participar y a mí tampoco me gusta dar la clase solo. Entonces al azar voy a escoger por lista a ver
quién voy a preguntar, y quien no esté o no traiga la gráfica, le vamos a empezar a poner notas malas. Y esto es para que vean realmente dónde corta el eje de las X y cómo se comporta, dónde pasa, que ahorita no lo pudimos ver. ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, supongo que no. De esta sección que está en la página 63, los problemas que van a hacer ustedes para entregar van a ser el 3, el 4, el 7, el 8 y el 10. 5 problemitas para resolver, para que si ya quieren empezar, digo, tengo mis reservas, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Si ya quieren empezar, pues ya mañana podemos checar alguna duda si es que las tienen. Nada más les voy a pedir que tengan mucho cuidado. Si quieren, ahorita dejen pendiente el 4 y el 8, que son los que tienen asíntotas verticales. Déjenme primero hacerles un ejemplo sobre eso, pero ya el 3, 7 y 10 ya pueden empezar a tratarlos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es con todos los pasos que hicimos, ¿verdad? Así como yo hice igualito. Empiezas con la derivada, la igualas a 0, encuentras valores críticos, haces tu tablita, le das valores de cada intervalo a la derivada, checas los signos, analizas los cambios de signos para saber si son máximos o son mínimos, y luego ves el signo de la derivada para saber si la función crece o decrece, y luego ya nos vamos a localizarlos en un sistema de coordenadas. Si con esa información es suficiente, pues adelante. Y si no, pues puedes encontrar las intersecciones que también nos van a ayudar a hacer el esbozo de la gráfica. Así tal cual. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues entonces hay que Profe, trabajar. Dime. de los ejercicios ¿también se necesita hacer la gráfica? Sí, ¿Se el la enunciado es haríamos, muy... la Sí, haríamos a mano o en un graficador? no, tienes que hacerla a mano porque en el examen la vas a hacer a mano. Ah, ok. O sea, hay que Gracias. hacerlas a mano, sí. Si después quieres comprobar que realmente lo que graficaste a mano te parece, o sea, quieres comprobar que esté correcto, ya la metes a un graficador, pero eso sería hasta después. A mí me vas a entregar la gráfica hecha a mano. No al contrario, no vas a empezar por meterla a un graficador y luego la vas a hacer, porque de nada nos va a servir todo esto que estamos estudiando. Ya sería como para comprobarlo. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe, gracias. Ok, ahí en la página 63 viene el enunciado, que eso fue lo que yo les leí. Tienen que tener mucho cuidado con los enunciados, porque en base a lo que les pregunten es lo que ustedes van a contestar. Bueno, pues mañana preguntamos cómo nos quedó la gráfica. Hoy aquí le vamos a dejar. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.